Una mujer sola entra a una gasolinera de madrugada y termina rodeada por una pandilla que busca humillarla frente a una cámara. Tyler, el líder, jamás imaginó que detrás de la sudadera estaba una ex campeona de MMA que sabía cómo defenderse sin perder el control. Lo que empezó como acoso terminó siendo una lección pública sobre fuerza, dignidad y límites. Pero solo escuchen cómo esta historia dio un giro inesperado y por qué, al final, fue la justicia quien tuvo la última palabra. Eran las 3:17 de la madrugada. El reloj digital del tablero aún brillaba en rojo cuando Alia Carter giró hacia la gasolinera de la salida 203 de la I-94. Venía de un servicio complicado, un atropello con fuga en el centro de Detroit y una anciana con hipoglucemia que apenas pudo estabilizar. Estaba cansada, tenía la voz áspera y las piernas dormidas. No pensaba en nada más que en comprar una botella de agua fría y volver al volante. Con sudadera holgada, gorra deportiva y mochila médica colgada al hombro, Alia empujó la puerta del local con gesto automático. La cámara sobre la entrada captó su paso, pero no fue la única que la observó. A unos metros, en el borde del estacionamiento, se apoyaban contra un SUV negro 4 jóvenes. Reían, hablaban alto, y uno de ellos, Tyler Briggs, el de gorra plana y camiseta ajustada con el logo de su canal, no apartaba la vista de ella. Su mirada no era de interés casual, sino del tipo que escanea, que calcula. «¡Ey!», murmuró Tyler sin dejar de mirar. Solita, y con cara de querer problemas. Cole, más callado, levantó el móvil. Mason dio una calada a su vapeador, mientras Ricky ya iba sacando el estabilizador del trípode. «Lo haremos corto», dijeron, «solo una risa, algo viral». No era la primera vez que lo hacían. En su canal había clips titulados «Poniendo nerviosos a extraños», «Asustamos a un tipo en el drive-thru». Pero esta noche buscaban algo distinto, algo que provocara. Y Alia, sola, vestida sin marca visible, parecía una presa perfecta. Tyler se adelantó justo cuando ella iba a entrar al minimarket. Dio un paso cruzado y chocó con su hombro a propósito, bloqueándole el camino. «Hey, princesa», dijo, con una sonrisa que no subía más allá de los dientes. «¿Ni un permiso?». Alia se quedó quieta, no por miedo, sino por cálculo. Levantó apenas una ceja, sin responder, sin moverse. Tyler no esperó más, señaló con el dedo al lente del teléfono, que ahora Ricky había encendido. La pantalla ya grababa. «Vamos, sonríe a la cámara, di hola». Levantó el mentón como si fuera broma, como si tuviera derecho. Dentro del local, la cajera, María López, de turno desde las 11, observaba la escena a través del vidrio. Dudó. Se inclinó discretamente hacia el botón debajo del mostrador. No lo presionó aún. Alia suspiró, dio un paso a un lado, no respondió insulto ni contacto, solo quería pasar. Pero no la dejaron. Mason se acercó desde atrás, fingió tropezar, soltó una risa y golpeó la mochila de Alia con el hombro. El celular giró para captar la reacción. No hubo ninguna. Ella solo se volvió levemente, como si notara una corriente de aire. Ese silencio, esa falta de reacción, no los calmó, los picó más. «¿Qué, te crees mejor que nosotros?», bufó Cole. «¿Qué, ni hola puedes decir?». Alia volvió a mirarlos, uno por uno. Sabía lo que estaban haciendo. No era la primera vez que alguien intentaba buscar respuesta para luego culparla por reaccionar mal. No levantó la voz, no cambió el tono. «Quiero pasar», dijo, directo. Pero el mensaje no caló. Tyler se adelantó un poco más, ahora más cerca. «Entonces págalo con una sonrisa. Vamos, no seas aguafiestas». Dentro del local, un cliente con café en mano miraba en silencio. Otro revisaba su celular, fingiendo no ver. Afuera, bajo la luz fluorescente, la escena parecía congelada. 4 chicos contra una mujer sola, y nadie intervenía. Y ahí, justo ahí, empieza la rabia del espectador. Porque no hay gritos aún, no hay golpes, pero la tensión es tan espesa como el asfalto mojado por el rocío. Porque el juego no tiene nada de gracioso, y la cámara, en vez de capturar una broma, se convierte en testigo de una agresión silenciosa. Una que comienza con una mirada torcida y que está a punto de explotar. Alia Carter respiró hondo.
No porque tuviera miedo, sino porque había aprendido, a fuerza de años en la jaula, en los hospitales, en los barrios difíciles, que respirar a tiempo podía evitar una reacción equivocada. Y en ese momento, lo último que quería era una reacción. Desde fuera parecía tranquila, una mujer joven, atlética, sin rasgos llamativos, intentando entrar a una tienda como cualquiera. Pero por dentro, su mente repasaba una lista invisible. Rodilla derecha, sin protección, postrehabilitación. Cuello, contractura leve. Estado general, fatiga. Hambre, necesidad de evitar conflicto. Motivo, llegar a casa de su madre antes del amanecer, llevarle el agua embotellada y revisar el glucómetro. Porque eso era ahora su vida. Habían pasado 4 años desde que colgó los guantes. No porque quisiera, sino porque un giro mal calculado en un combate en Houston dejó sus ligamentos como hilos flojos. La cirugía salió bien, pero el cuerpo habló, no más, y Alía escuchó. No por ella, sino por su madre, Doris, que vivía sola y a la que ya no podía fallar. La Alía que una vez subía al octágono bajo luces de ovaciones, ahora salvaba vidas en ambulancias, limpiaba sangre con guantes de látex y acompañaba el último aliento de desconocidos. Su brújula ya no era el combate, era la compasión. Por eso, cuando aquel chico la empujó en la entrada de la gasolinera, no reaccionó, porque romper narices era fácil, lo difícil era no hacerlo. Del otro lado de esa escena, Tyler Briggs también respiró, pero no por contención, sino por impulso. Desde que era niño, lo que más odiaba era sentirse invisible. Su hermana mayor, Maya, lo superó en todo: becas, medallas, trabajo, carácter. Sus padres la mostraban en fotos, a él lo corregían por no tener dirección. Con el tiempo, Tyler dejó de intentar, prefirió inventar su espacio, y ese espacio fue Internet. Primero fueron bromas pesadas, luego retos virales. Al final, lo que quedaba era la aprobación de un público anónimo que le daba lo que no tenía en casa: validación. Su cuenta de redes, @TyBriggsReal, ya tenía casi 48,000 seguidores, y cada semana subía un nuevo video. Cuanto más incómodo, más vistas; cuanto más burla, más reacciones. Esa noche, al ver a Alía, sola, con ropa sin marca, creyó que era otra oportunidad, no una persona, una miniatura potencial para su canal. Lo que no sabía es que la mujer que tenía delante había enfrentado a rivales que medían más, pegaban más fuerte y estaban entrenados para hacer daño real. Lo que no podía imaginar es que el verdadero poder no está en los puños, sino en saber cuándo no usarlos. Dentro del minimarket, María López, la cajera, estaba sentada detrás del mostrador de cristal. Tenía los ojos bien abiertos, observando sin moverse. Había trabajado allí por 5 años y conocía el tipo de tensión que no necesita gritos para hacerse evidente. Deslizó la mano por debajo del mostrador, donde un pequeño botón rojo descansaba junto al cajón de monedas. No lo presionó aún, esperó un segundo más, estudiando a la mujer. Alía no parecía asustada, parecía consciente, como alguien que sabe calcular la dirección del viento antes de que llegue la tormenta. ¿Puedo pasar?, preguntó ella, con voz baja pero firme. Tyler se rió con desprecio, pero fue justo en ese momento, ese segundo detenido en el aire, donde la historia mostró su verdadero rostro. Por un instante, el espectador ya no ve solo una mujer y una pandilla, ve 2 pasados que colisionan. Una mujer que eligió la contención y el servicio, un joven que eligió la humillación como refugio. Ambos marcados por lo que vivieron. Uno intentando escapar del ruido, el otro persiguiéndolo como único camino para sentirse visto. Y entonces, sí, nace la compasión. No solo por Alía, que carga no solo con mochilas físicas, sino con responsabilidades que otros no ven, sino también por la tristeza disfrazada de arrogancia que empuja a Tyler a actuar como lo hace. Pero lo que ninguno sabe aún es que esta tensión no se va a detener aquí. Algo está a punto de romperse. Y esta vez no será Alía quien dé el primer paso. Lo que comenzó como burla empezó a oler a algo más oscuro. Algo que no se graba por risa, sino por poder.
Mason, con su chaqueta sin mangas y un brillo exagerado en los dientes, se colocó entre Alía y la puerta, cruzando los brazos como si estuviera en la entrada de una discoteca. No dijo nada, pero su gesto lo decía todo. No sales sin permiso. Cole, el más joven del grupo, aprovechó el momento para hacer lo suyo. Con una voz aguda, imitó el sonido de una patrulla. ¡Control policial! ¡Manos arriba, ciudadana! La broma era infantil, pero en ese contexto era gasolina. Ricky, sin despegar la vista del móvil, giraba el estabilizador para no perder ningún ángulo. Grababa en vertical, como si estuviera haciendo un clip más para las redes, sin reparar en lo que realmente capturaba. Y entonces Tyler dio el primer paso real. Con un gesto rápido, le quitó la gorra a Lía y la tiró al suelo. El movimiento fue seco, innecesario. Luego, de un manotazo, golpeó la botella que ella sostenía. Esta cayó, rebotó y rodó lentamente hasta desaparecer debajo de un estante de papas fritas. El sonido fue mínimo, pero en el silencio de la tienda sonó como un disparo. Alía no reaccionó con violencia, pero algo en su rostro cambió, muy sutil, como una grieta que se abre lentamente en una represa. «Detente», dijo, con voz más baja que antes. «No quiero problemas, hay cámaras, retrocede». Pero Tyler no retrocedió. No podía hacerlo, porque detrás de él estaban sus amigos, y detrás de ellos sus seguidores, y detrás de esos seguidores su miedo a parecer débil. «¿Problemas?», se burló mientras le sujetaba la muñeca con fuerza. «Tú eres el problema, hermosa. Vamos a darte una lección». Y tiró de ella. No fue una agresión escandalosa, no fue un golpe visible, fue algo peor, la arrogancia de alguien que se cree impune, que cree que una cámara en la mano es un escudo, que cree que la dignidad de otro puede ser contenido. La muñeca de Alía dolió, no por la fuerza, sino por el símbolo. Años entrenando para proteger, no para dañar. Y ahora, sostenida como un trofeo, como si fuera parte de un guión ajeno, sentía el tirón no solo en la piel, sino en su paciencia. Estaba por acabarse. En ese instante, uno de ellos, probablemente Mason, deslizó el cierre metálico de la entrada principal hacia abajo hasta dejarlo a media altura. Un gesto rápido, como si cerraran un escenario, como si se apropiaran del lugar. Ahora no solo estaban molestándola, la estaban aislando. Desde afuera, Ethan Marsh, un repartidor con suéter de lana y gorra, bajó del auto con su café en mano. Llevaba apenas 5 minutos en el sitio, esperando que liberaran la bomba de gasolina número 4. No escuchaba los detalles, pero la postura corporal de Alía lo dijo todo. No era parte del juego, no era broma, era acoso. Sacó su teléfono, dudó. ¿Intervenir o grabar? Sabía lo que pasaba a veces con quien intervenía. Eligió grabar. Pero no grabó solo a Lía. Enfocó los rostros de todos, capturó los gestos, las risas, la expresión de Tyler mientras jalaba, la cara de Mason cerrando el portón, el desprecio de Cole, el silencio de Ricky que grababa sin decir palabra. Grabó porque entendió algo. Si nadie iba a actuar, al menos que quedara prueba. Dentro del minimarket, María, la cajera, vio cómo Alía trató de liberar su muñeca. No con fuerza, sino con técnica. Movió la cadera, bajó el centro de gravedad, hizo una ligera torsión, pero no reaccionó con violencia. Aún no. Estaba dando oportunidades. «Suelta», dijo Alía una vez más, con un tono que no se enseñaba en los gimnasios ni en los cursos de defensa personal. Un tono que solo usaban las personas que sabían exactamente de lo que eran capaces, y aún así, elegían no hacerlo. Pero Tyler no lo vio, no quiso verlo, porque estaba demasiado ocupado actuando para una cámara, olvidando que no todo espectáculo termina como uno espera. Lo que venía no era parte de su guión. El tirón de Tyler fue la última gota. No lo sabía aún, pero al cerrar más su puño sobre la muñeca de Alía, al empujar 1 centímetro más allá de lo que debía, había cruzado una línea invisible. No ante la ley, no ante los demás, ante ella.
Y cuando alguien como Aaliyah Carter reconoce esa línea, el resto del mundo cambia de ritmo. Giró la cadera. No fue un movimiento violento ni brusco, fue automático, limpio. Un step de manual, aprendido en cientos de horas de tatami y refinado en jaulas con público gritando. Un giro de muñeca con cambio de ángulo corporal que liberó su brazo sin necesidad de forzar. Lo hizo sin mirar su mano, sin soltar la mochila. Lo hizo como quien respira. A continuación, alzó las manos a la altura del pecho, palmas abiertas, postura neutra. No desafiante, pero tampoco sumisa. Última advertencia, dijo. No gritó. Su voz fue más grave, más anclada, como si viniera de una parte de sí que llevaba años dormida. Tyler no entendió, o no quiso entender. Avanzó con un empujón a dos manos, buscando impresionar, mostrar dominio. Pero ahí no encontró a la víctima de un video. Encontró una atleta despierta. Aaliyah no se apartó. Avanzó un medio paso y encajó su brazo izquierdo en el esternón de Tyler. Un frame perfecto. Controló la distancia, sintió el desequilibrio y entonces, con un movimiento de cadera hacia adentro, cruzó su pierna detrás de la de él, cargó su peso hacia adelante y ejecutó un inside trip exacto. Tyler cayó hacia atrás, desbalanceado, sin oportunidad de golpear con fuerza el suelo. Ni siquiera soltó un gemido, cayó como caen los que no saben cómo se cayó. El impacto fue seco, pero medido. No hubo rostro golpeado, no hubo patada, solo control. Cole, sorprendido, reaccionó por instinto, una embestida torpe, sin base ni dirección, como alguien que ha visto peleas en películas pero jamás ha recibido un golpe. Corrió con los brazos por delante, sin pensar. Aaliyah bajó el centro de gravedad, hizo un sprawl limpio, enterrando su peso hacia atrás, impidiendo que la abrazara por la cintura. Luego, envolvió su cuello con un brazo, con presión suficiente para inmovilizar sin comprometer la respiración. Un front headlock técnico, corto, eficaz. Cole quedó atrapado, como un animal confundido. No se resistió. Mason, al ver caer a dos de los suyos, entró en pánico. No atacó, no gritó. Tiró de una estantería como quien intenta cambiar aquello en caos. Las papas fritas cayeron como cascadas sobre el suelo encerado. Pero Aaliyah no corrió, no se sobresaltó. Avanzó un paso, leyó su centro de gravedad y ejecutó un suave foot sweep, barriendo el tobillo izquierdo de Mason con la suela de su zapato. No fue un derribo fuerte, fue un aviso. Mason se sentó en el suelo con torpeza, como si el suelo los reclamara por vergüenza más que por fuerza. Ricky, el único que no había intervenido, temblaba detrás del móvil. Su mano bajó lentamente, su respiración entrecortada. ¿Quién es esta mujer?, murmuró, como si buscaba una explicación en el aire y no en su propio video. Aaliyah lo miró por primera vez, no con enojo, no con burla, con claridad. Soy Aaliyah Carter, he peleado por cinturones y esto es defensa propia. No lo dijo con orgullo, no lo gritó, lo dijo como quien entrega una tarjeta de presentación tras mostrar resultados. Afuera, Ethan Marsh, aún con el teléfono en mano, bajó la cámara unos centímetros. Sus ojos se abrieron. No podía creer lo que acababa de ver. Una escena que parecía dirigirse al desastre había sido contenida sin una sola acción desmedida. Dentro de la tienda, María López marcó al fin el número que ya tenía preparado. Sí, necesito unidades, ya. Pero su tono no era de emergencia, era de verificación, porque lo que acababa de presenciar no era un crimen, era una lección. Los jóvenes en el suelo no estaban heridos, solo expuestos. Y esa exposición, más que cualquier golpe, fue lo que los hizo retroceder. Por primera vez, la pandilla midió consecuencias. Tyler, aún en el suelo, miraba sin saber qué decir. Cole jadeaba. Mason ni siquiera se atrevía a levantarse. Ricky dejó de grabar. Nadie más rió. El aire dentro del mini market se volvió más liviano, como si se hubiera cerrado una puerta que jamás debió abrirse. Y mientras las sirenas se acercaban, Aaliyah simplemente recogió su gorra, enderezó su mochila y buscó con la mirada la botella caída bajo el estante.
Triunfo, sí, pero sin gloria ni espectáculo. Triunfo con contención, con dominio, con justicia. Porque en esa madrugada la fuerza no se midió por cuántos cayeron, sino por cómo se evitó que cayera algo más importante, la dignidad. Las patrullas no tardaron en llegar. Las luces rojas y azules parpadeaban sobre el asfalto húmedo del estacionamiento, reflejándose en los ventanales de la gasolinera como una promesa de orden. La primera en entrar fue la oficial Jenna Reed, con paso firme y mirada enfocada. No levantó la voz, no preguntó quién era culpable, solo observó. Lo que encontró no fue caos, fue silencio. Alia Carter estaba sentada en una de las sillas junto a la ventana, con una bolsa de hielo presionada sobre su rodilla derecha. Respiraba con calma, sin moverse demasiado. Frente a ella, 3 jóvenes evitaban el contacto visual. Solo Ricky, aún con el teléfono en la mano, parecía entender que algo importante acababa de pasar, y que todo había quedado registrado. Jenna se acercó a la cajera. María López habló bajo, con voz precisa. Le explicó que había presionado el botón antes de que empezara el altercado. Describió cómo se habían cerrado las puertas, cómo Alia había intentado evitar todo, cómo no respondió hasta que la situación lo exigió. Ethan Marsh, el repartidor, entregó su grabación sin pedir nada a cambio. Su clip lo decía todo, desde el momento exacto en que Tyler empujaba, hasta en derribo controlado, pasando por el gesto de advertencia de Alia y su clara declaración: «Soy Alia Carter, esto es defensa propia». Tyler, aún de pie junto al refrigerador de bebidas, intentó justificarse. Dijo que fue un malentendido, que ella reaccionó exageradamente, que él solo estaba jugando. Pero los videos mostraban otra cosa. Mostraban el primer empujón, la botella golpeada, la muñeca agarrada, el portón medio cerrado, y finalmente los movimientos medidos de una mujer que sabía exactamente hasta dónde llegar y hasta dónde no. La oficial Reed asintió lentamente, separó a todos, tomó declaraciones, llamó a los padres de los menores. Comunicó a la central que no había heridos graves, pero sí había claras evidencias de acoso y detención no autorizada. Alia no pidió cargos, solo habló lo necesario. Cuando un chico joven, de unos 16 años, que había presenciado todo desde la entrada, se le acercó con expresión confusa, ella le dijo algo que no se grabó, pero que muchos recordaron. Pedir ayuda a tiempo también es valentía, no tienes que pelear para ser fuerte. Horas después, cuando el sol ya asomaba sobre los techos de la ciudad, el clip de Ricky fue filtrado a redes, pero no como él pensaba, no como burla. El título cambió todo. Ella solo quería entrar a comprar agua. Terminaron aprendiendo una lección. El video se viralizó no por el impacto, sino por el control absoluto. Por cómo Alia no golpeó a nadie, no se vengó, no perdió el control. Y eso, en una cultura que muchas veces glorifica el exceso, se sintió como algo nuevo, algo necesario. No fue la fama de Alia lo que impactó, fue su disciplina. Muchos usuarios comentaron que jamás habían visto una situación tensa resolverse sin insultos, sin agresión gratuita, que les recordó lo que significa tener verdadero poder, no usarlo sino estrictamente necesario. En los días siguientes, Tyler aceptó los cargos menores. Un juez le impuso un programa obligatorio de manejo de la ira y servicio comunitario en un gimnasio juvenil, donde, curiosamente, se enseñaba jiu-jitsu y defensa personal. Allí, por primera vez, escuchó la palabra control no como algo que se impone, sino como algo que se gana. Esa madrugada no cambió el mundo, pero cambió direcciones. Alia volvió a su furgoneta sin mostrar orgullo ni resentimiento. Guardó el hielo en el compartimento médico, se ajustó el cinturón y marcó a su madre. «Ya voy en camino, llego en 10». Su voz era tranquila, como si todo lo ocurrido no la hubiera desviado ni un segundo de lo importante. Y así se cerró la noche, no con aplausos, no con titulares, sino con una brújula reafirmada, la suya, guiada por proteger sin destruir. Y la de un público que pasó del morbo al respeto, porque hay victorias que no suenan fuerte, pero resuenan para siempre.